Bueno, muchas gracias por quedarse hasta tan tarde para escucharme. Vamos a empezar con un test para toda la audiencia, pero no es una competencia, sino como audiencia vamos a colaborar en tratar de resolver un problema. No sé si conocen a este personaje, es un personaje de... Seguramente tengo el nombre Willy, Willy, Waldo. Bueno, dependiendo del país tiene distintos nombres. Acá le puse Waldo. Entonces ustedes ya saben de qué se trata este problema. Ustedes tienen que encontrar a Waldo. Entonces vamos a ver quien lo encuentre, levanta la mano. Lo tienen que encontrar aquí. El que lo encuentre, levanta la mano. Ahí, a ver, aquí. Allá hubo una mano temerosa, pero aquí una. Vamos a ver si estaba en lo cierto. Ahí estaba Waldo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí. ¿Sí? Perfecto. Bien, súper rápido. Muy bien. El problema con este problema es que la mayoría de los problemas del mundo, los problemas que nos interesa resolver, no son del tipo de este problema de encuentre a Waldo, ¿no? Donde hay un objetivo claro, ¿no? Y seguramente, no sé, le podemos preguntar a la persona que lo resolvió primero si tuvo algún método y dijo, bueno, voy a empezar, quizás empiezo de la izquierda arriba y voy para abajo y en distintos cuadrantes hasta ubicarlo, ¿sí? Pero había un objetivo claro y simplemente era seguir un determinado algoritmo para resolver el problema. Problemas como este que está representado aquí en esta imagen de brindarle agua potable a una gran mayoría de la población de la Tierra que no tiene acceso, es lo que a veces se llama wicked problems, ¿sí? Son problemas complejos que no se sabe ni por dónde empezar a resolverlos y cómo reformularlos. Y la escuela representada por este paradigma, la escuela que tenemos ahora, lamentablemente nos apoya y nos enseña el primer tipo de problemas, a resolver problemas que son claros, claramente definidos, y no el segundo tipo de problemas. Lo que les voy a hablar en el resto de esta charla son tres cosas. Lo primero es una revolución de pasar de esta escuela tradicional que tenemos, y esto en línea con lo que nos han contado previamente Ulises, Josefina, Vero, Ricardo, Macarena, es que debemos, ya no importa el adquirir el conocimiento, el acceso, entre paréntesis deberíamos decir el acceso para aquellos que tenemos la fortuna de tener acceso a educación. Hay mucha gente que está muy por debajo nosotros estamos en la punta del iceberg, pero el acceso a la información ya no es el gran problema, sino ¿qué hacemos con la información? Entonces hay que enseñar lo que se llama habilidades para el siglo XXI. Lo segundo es la educación online, que es una revolución que, como les voy a contar, está en un punto álgido en este momento, en Estados Unidos en particular, pero con acceso por todo el mundo. Y lo tercero es, ¿qué pasa cuando esta primera revolución de cambiar de una educación tradicional a una educación basada en las habilidades es pasada o la alcanza la revolución de la educación online? Y hay allí problemas y oportunidades. Entonces, en cuanto a la primera revolución, esta soy yo en mi oficina en Stanford. Como les dijo Cristóbal, soy directora asociada de un centro que busca innovar, cambiar la educación de todos los ingenieros de Estados Unidos. Quiero que vengan conmigo, imagínense que están aquí conmigo en mi oficina, yo me paro y vamos a caminar 28 pasos, ¿sí? Camino 28 pasos de mi oficina, hagan de cuenta que voy por el 20, ¿sí? Y como cuando llego al 28, me encuentro con esto, ¿sí? Allá afuera de mi oficina, 28 pasos. Este es el primer servidor de Google, ¿sí? Dos estudiantes de Estados Unidos, en la Universidad de Stanford aquí,
en su laboratorio tenían esta computadora y ahí empezaron a probar el algoritmo que dio lugar a Google. Ellos después dejaron la universidad y se dedicaron a desarrollar la empresa. Y para mí esta computadora vieja arreglada con legos de colores representa algo muy importante, que estos muchachos, estos estudiantes de ciencias de la computación, no solo necesitaban tener las habilidades técnicas de saber programar, de saber escribir código, pero también tener la visión de imaginarse cómo con esas habilidades resolver problemas importantes del mundo, crear valor, ¿sí? Entonces, ellos no se quedan simplemente con generar un sistema de búsqueda, que de hecho ya había muchos en el momento que Google aparece, pero ellos sin embargo vieron que lo podían hacer de una manera distinta. Pero no se quedan allí. No sé si vieron en junio de este año el anuncio de los lentes Google. ¿Cuántos de ustedes habían visto los lentes Google? Como un 20%. Les voy a mostrar un pequeño video. Trini, está el volumen, no sé si me conectas ahí del otro lado. Un pequeño video que muestra lo que son los lentes de Google. Entonces uno tiene sus lentes y esto es la experiencia. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guys. Hey there, tonight. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Algo que quizás hace un par de años parecía ciencia ficción, ahora ya uno lo puede comprar, ¿no? Entonces, queremos una educación que genere chicos que tengan esta visión, ¿sí? De imaginarse un futuro posible que a todo el mundo le parece imposible. Y quería mencionarles también un estudio que hizo IBM hace un par de años y le preguntaron a 1.500 ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas cuáles eran las capacidades que ellos necesitaban en sus empleados. Y estos fueron los resultados. Creatividad, 60%. Y creatividad definida como, dice aquí, las más importantes cualidades de liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿está la escuela preparando a las personas que van a trabajar en estas industrias? Como les decía antes, yo trabajo en un proyecto que se llama Epicenter, que intenta incorporar el emprendimiento y la innovación en la formación básica de los ingenieros en todo Estados Unidos. Y esto es apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias. Es una prioridad nacional, ¿sí? Entonces, en este caso, en el Epicenter hablamos de habilidades emprendedoras. Tenemos que desarrollar en los ingenieros habilidades emprendedoras. Por otro lado, yo también enseño en la escuela de diseño y ya no les tengo que contar qué es Design Thinking porque Vero y Ulises han mencionado, pero ese modelo, esa metodología de Design Thinking es lo que enseñamos en la escuela de diseño a estudiantes de distintas disciplinas. Yo tengo en mi clase estudiantes ingenieros trabajando con futuros médicos y gente que estudia arte, educación, derecho, trabajando juntos en resolver problemas con este lenguaje común de solución de problemas en forma creativa. Por otro lado, en la educación preuniversitaria
y Josefina los mencionaba también, se habla de habilidades para el siglo XXI, ¿sí? Como una serie de habilidades transversales que va más allá del contenido de una asignatura. Entonces, de la misma manera que en la escuela enseñamos ciencias a todos los niños, ¿verdad? ¿Y cuántos de ellos van a ser científicos de profesión? Muy pocos. De la misma manera, tendríamos que enseñarles a crear, a imaginar el futuro, ¿sí? Aunque no todos de ellos, no muchos de ellos vayan a ser ingenieros o diseñadores o inventores, pero tienen que tener esa capacidad. Pero déjenme decirles cuál es para mí la clave de lo que la escuela debe hacer y no hace. Es fomentar el amor por aprender, ¿sí? El sentir ese placer de descubrir algo y ver y sentirse aprendiz para toda la vida. Y creo que la escuela lo que está haciendo es todo lo contrario. Mostrarnos que se aprende en la sala de clase y cuando suena la campana terminé de aprender y me fui para la casa. O me recibí y ya aprendí, tengo mi título. Y estamos matando el amor por aprender, que es lo que va a soportar o apoyar el adquirir toda una serie de habilidades y de conocimientos que van a ser relevantes para esa persona. Vamos ahora a la segunda revolución. Ahora, en la red, y muchos mencionaron, incluso en las presentaciones, Vero les decía, bueno, simplemente googleen Design Thinking for Educators, ahí tienen todo, los manuales, los videos, todo, está a disposición, está abierto para ustedes. Lo que yo nombré aquí, no se ve mucho, el Big Bang del aprendizaje. Y esta es una portada del New York Times de noviembre de este año, y yo he hecho un poco de Photoshop y traduje el título a, bueno, español casi, porque esta sigla, no sé, ¿cuántos han escuchado hablar de los MOOC, de la sigla MOOC? Unos poquitos apenas. Los MOOC son los Massive Open Online Courses, ¿ok? Y ahora les voy a contar lo que son. Yo acá me inventé mi propia sigla en español, CAMO, Curso Abierto Online, Masivo Online. ¿De qué se tratan los MOOC? Esto siempre ha habido hace muchos años, y Cristóbal mencionaba, por ejemplo, MIT, OpenCourseWare, recursos educativos, charlas en la web. Pero a un profesor de Stanford, el año pasado de hecho, parece que fuera hace mucho más, Sebastian Thrun, en su curso de inteligencia artificial, él decidió empezar a grabar sus clases, ¿sí? La parte que era más magistral, y dárselas a sus alumnos de manera que en el tiempo de clase cara a cara podían realmente hacer una cosa más de tutoría, de resolver problemas en vez, y los estudiantes en sus casas podían ver las charlas, y si se aburrían o si no entendían, rebobino y vuelvo para atrás. Ese modelo se llama Flipped Classroom, ¿no? Dar vuelta a la clase. Pero él decidió ir más allá y dijo, ¿por qué no poner las clases y dar en una plataforma, poner las clases y los quizzes que le pongo a mis alumnos? Muchos de ellos eran corregidos automáticamente porque eran problemas que tenían la solución correcta, es, bueno, tengo que escribir este código y me tiene que dar este resultado. Y lo abrió al mundo, dijo, anótese el que quiera, ¿sí? Rápidamente se anotaron 160.000 personas de todo el mundo. Y él ahí se sorprendió, y ahí recién le dijo a Stanford, a los administrativos, puse mi clase en la red y se anotaron 160.000 personas. Ups, ahí se empezó la revolución. Bueno, pero ¿cómo? Pero la gente, y hay que darles un certificado de Stanford. No, sí, bueno. Más allá de eso, él se fue de Stanford como profesor, era un profesor de tiempo completo, y creó una plataforma que se llama Udacity, que da cursos, más que nada de ciencias de la computación, abiertos a todos. Y en forma gratuita. Hay muchas otras plataformas, entonces esto no se trata de solamente poner la clase, sino la clase y algo más, que puede ser un proyecto o un quiz, es decir, que uno participa en forma interactiva. Hay otras plataformas, algunas han salido de Stanford, como Coursera,
edX, que es MIT, Harvard, Khan Academy, que también es a nivel de preuniversitario. Hay un emprendimiento chileno, Classroom TV, que pone clases y veo gente que dice sí, o sea que lo han visto. Y una plataforma de la que les voy a mencionar más adelante que se llama Venture Lab, que está en Stanford. A Sebastian Tron lo entrevistaron en un momento y él dijo, le preguntaron por qué se había ido de Stanford, ¿no? Siendo un lugar tan prestigioso y tan importante para trabajar. Y él dijo, bueno, yo me sentí como Neo en la Matriz, ¿se acuerdan de, no? Cuando le ofrecen, si quiere la píldora roja o la píldora azul, ¿sí? La píldora roja me voy a la realidad, ¿sí? La píldora azul me quedo en la matriz. Y él dijo, yo me quedé con la píldora azul. En vez de enseñarle a 50 estudiantes de Stanford, le puedo enseñar a 100.000 estudiantes del mundo, ¿sí? Es una oportunidad increíble. Pero como les anunciaba al principio, yo veo que esta segunda revolución, bueno, Ulises hoy hablaba de cuarta, o sea que no sé, no las numeremos, pero esta revolución de llevar la educación a un espacio virtual está alcanzando y a veces crea un conflicto con esta otra primera revolución de empezar a enseñar para habilidades para el siglo XXI. ¿De qué manera? Porque lo más fácil de hacer, de poner online, es simplemente grabar una charla magistral, como esta, subieron una cámara ahí, me graban a mí y la ponen ahí, ¿sí? Y eso era justamente lo que queríamos tratar de deshacernos, ¿verdad? Y la presunción falsa de que el aprendizaje va a ocurrir con la persona sentada frente a la computadora, de la misma manera que el alumno en la clase está sentado frente al profesor. Voy a hacer un desvío para mencionar a Sugata Mitra y su experimento de Hole in the Wall. ¿Cuántos han sentido hablar de este experimento? Unas 10 personas. Esto es algo muy interesante y que apunta a las oportunidades que hay para cambiar la educación cuando la llevamos a una plataforma online que permite un acceso masivo. La oportunidad está en no tratar de literalmente traducir lo que hacemos en un aula de clase, lo más fácil, que es una lectura magistral, sino repensar lo que podemos hacer online. Y el experimento de Sugata Mitra, que en realidad no tiene nada que ver con online, pero revela algo muy interesante. Lo que él hizo fue ir a un pueblo rural de la India donde los niños no tienen acceso a la escuela, no van a la escuela porque la escuela les queda muy lejos, entonces no tienen educación. Y lo que hizo fue hacer un agujero en la pared de un edificio público del lado de afuera e incrustó una computadora vieja y con un teclado, unos manuales en inglés, una computadora viejísima, y se fueron. La dejaron ahí y se fueron, nada. No hay profesor, no hay nada. A los 3 meses volvieron. Los niños, jugando solos, habían aprendido a usar la computadora, habían aprendido a leer inglés, los manuales, y pedían cosas, les hacían falta determinados drivers o determinados programas, ¿no? Entonces, esto revela que tenemos que sacarnos de la cabeza que para que haya aprendizaje tiene que haber un profesor que es el que dirige todo. Tenemos una gran capacidad de aprender y de aprender de otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa capacidad en una plataforma virtual? Esta es una foto de la clase que dicto en Stanford con mi colega Tina Selig, la clase de creatividad e innovación. Esta clase es 100% experiencial, o sea, no hay charlas magistrales, sino que se crea una experiencia donde los estudiantes trabajan en clase y fuera de clase en proyectos. Y esto que sería lo que quisiéramos, el tipo de educación que nosotros pensamos que se debe propagar, es mucho más difícil.
ponerlo en una plataforma virtual, ¿sí? Parece mucho más difícil. Sin embargo, esto es lo que tenemos en la pared de nuestra oficina. Cada problema es una oportunidad. Mientras mayor el problema, mayor la oportunidad. Entonces, este problema que vemos de cómo hacemos para enseñar habilidades y enseñar a través de una cosa interactiva en la red. Hemos empezado en Stanford a hacer una serie de experimentos y el primero fue por mi colega Tina Seelig. Hizo un curso de creatividad online abierto, un MOOC abierto y para todos. Se anotaron 40.000 personas para este curso, ¿sí? Y dentro de esas 40.000 personas, 150 chilenos. De hecho, sé que hay algunos aquí, alumnos, se pueden levantar la mano, alumnos del curso de creatividad online. Tenemos como 10, 15, perfecto. 150 chilenos, tenemos 10% aquí, ¿sí? Haciendo este curso. Este curso, y después los pueden ir a buscar a ellos y que les cuenten su experiencia personal, consistió en 8 sesiones en las que había una provocación y por ejemplo era una clase de cómo observar, como Vero les decía hoy, Design Thinking tiene que ver con observar con ojos, como si uno fuera un turista y realmente darse cuenta de oportunidades que a otros se le pasan. Entonces, cómo abusar ese sentido de la observación para identificar problemas como oportunidades. Entonces después había la plataforma pone a los alumnos en equipos, o ellos se ponen en equipos y trabajan en forma de equipos distribuidos. Puede ser alguien de Chile, con alguien de Estados Unidos, con alguien de Uganda, y están trabajando juntos, con todos los desafíos que ese trabajo grupal implica, pero que también hay muchas oportunidades de aprender ahí a trabajar en grupo. Y de hecho, hace 2 días hice un taller con de 30 a 40 de los participantes, algunos veo que están aquí, que vinieron a este taller. Hicimos un taller para que ellos aprendieran el proceso de Design Thinking y reforzaran lo que habían aprendido en el curso online y lo aplicaran a rediseñar la experiencia de los alumnos de este curso. Y salieron ideas muy buenas, salieron ideas muy interesantes que las vamos a aplicar en el próximo experimento. ¿Sí? Entonces, el próximo curso que hagamos y que pongamos a disposición de todos va a haber aprendido este primer prototipo y va a hacer mejor el trabajo en equipo, el aprender a no pensar que el instructor, porque en este caso si se ponen a pensar hay 40.000 alumnos y un instructor, no puede haber un feedback directo todo el tiempo, sino cómo pensamos aprender en forma comunitaria, ¿sí? Y cómo empezamos a usar a expertos, incluidos el instructor, como catalizadores de esa comunidad de aprendizaje. Les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio de crowdsourcing. De la misma manera que hace 2 días en el curso hicimos un desafío de diseño y aquellos que han participado en el curso empezaron a pensar ideas y a proponer ideas y a probarlas con sus compañeros. Les voy a plantear a ustedes para que con la persona que tengan al lado hagan un pequeño ejercicio de ideación. Y este es el marco. Pensemos primero cuáles son todas las suposiciones que tenemos acerca de lo que es un curso, ¿sí? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que el profesor es la fuente de conocimiento, ¿sí? Esa es una, pero ¿cuáles otras hay? Entonces, que hagan un brainstorm de eso. Lo siguiente es, por otro lado, esto es página 1, página 2, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer mejor incluso online que en un salón en forma presencial? ¿Sí? Por ejemplo, conectarse con personas de diferentes culturas, ¿sí? Entonces, luego toman las suposiciones que generaron en la primera parte y las dan vuelta. Dicen, bueno, si había un profesor que era la fuente de conocimiento, ahora no. Ahora el profesor tiene otro rol. Y combinando esas dos, o quizás alguna de esas dos, generar ideas. Si les parece, les propongo que tomemos 5 minutos para que tengan esa conversación con la persona que tienen al lado, puede ser un trío también,
y después vemos qué ideas surgen, qué comentarios acerca de este proceso, ¿sí? 5 minutos. Las neuronas que sí, la recuerdo. que todos estos tengan intereses comunes entre sí y que todo este conjunto de cosas lo que pudiese es ir a resolver algún problema y que le dé algún valor agregado extra a todos los que están en el curso. La idea es salir del curso y saber algo más, no quedar en el status quo. Entonces, pensando dentro de todas estas ideas, ¿qué podríamos hacer online? Ahora que Loreto comentó que era importante la experiencia de cada una de las personas del curso. Como compartíamos ideas en común, cada uno trae diferentes experiencias. Y en base a eso, pasamos a la segunda etapa. Y en la segunda parte, ¿quieres contar? Se nos ocurría que dentro de las cosas online que se pueden hacer, sería por ejemplo que el tutor o el profesor o quizás algún mismo estudiante pudiese presentar un problema a todo el grupo, un problema en concreto. Tiene que ser así algo de la vida diaria. Por ejemplo, en educación tomemos un grupo de estudiantes, porque este grupo de los estudiantes interactivos quizás no están aprendiendo también, por ejemplo. Entonces la idea sería hacer online y que cada uno de los participantes pudiera escribir en 140 caracteres o quizás un poco menos y hacer una respuesta dentro de su experiencia. ¿Ya? Y el juego sería que después de tratarlo en clase, quizás presencial, sería tratar qué es lo que dice la literatura y la bibliografía, los expertos, sobre cómo resolver ese problema.
Creo que quizás de esa forma se trabaja al revés. Se trabaja desde la experiencia que cada persona al curso y luego se busca la bibliografía, que sería como lo totalmente opuesto a lo que se hace comúnmente, en donde va a un curso, se te dan bases bibliográficas y después con base a eso soluciona un problema. Eso era la idea exactamente. Muchos puntos interesantes ahí, algunos de los cuales salieron ayer, hace 2 días en el taller que hicimos, de la necesidad de, bueno, primero que los alumnos estén motivados y otra cosa es de formar los equipos de acuerdo a intereses comunes y no simplemente que están todos en el mismo país o que hablan todos inglés. Esas son cosas importantes y a veces el idioma es una barrera, pero pensar en otras cosas, cuáles son intereses comunes y generar grupos de acuerdo a intereses comunes. Y eso es algo que vamos a incorporar. Lo otro que dijiste es que un curso como este se puede usar de distintas maneras. Entonces, lo puede usar un profesor, usar los insumos y los proyectos y los aportes de alumnos de todo el mundo para después hacer una actividad en clase y hacer un modelo que se llama Blended o Hybrid Learning. Lo otro que te quería agregar es que decías, bueno, los alumnos resuelven un problema. Una cosa que está pasando es que algunas de estas plataformas, por ejemplo Coursera, están en negociaciones con empresas para, de hecho, que los alumnos puedan usar lo que hacen en el curso, ¿sí? Su escolaridad en este curso, como su currículum vitae. O sea, que si van a aplicar un trabajo puedan decir, pregúntale a Coursera, yo participé en un curso y ellos le cuentan cómo yo participé y qué es lo que hice, ¿sí? Entonces como que redefine incluso lo que es la hoja de vida, ¿sí? Así que es súper interesante, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Nosotros no alcanzamos a hacer los 4 pasos, ¿eh? Pero vamos a comentar lo que alcanzamos a hacer. Pero ya trabajaron bastante el martes. Sobre la pregunta de cuáles son las suposiciones del curso, nos dimos cuenta de que siempre se espera, por una parte, que el profesor sepa todo y que el estudiante no sepa, lo que dijeron un poco antes, ¿no? Y por otra parte también que hay otra suposición que es muy importante y es que se espera que el profesor haga un marco de referencia que le puede tomar el 90% del tiempo de una clase antes de que los estudiantes entren en una experiencia práctica que le va a hacer ese marco de referencia absolutamente innecesario probablemente. Y como que lo que cuando dicen los modelos más inductivos, de que primero tener la experiencia y luego comprenderla, ¿no? Y eso es establecer una asimetría entre el profesor y el estudiante. Y que también le impone al profesor un rol muy estático, que no puede acaso experimentar, no puede acaso no saber, no puede acaso, junto con sus estudiantes. Frente a la pregunta de qué veíamos que se podía hacer online mejor, bueno, lo primero que salió como acuerdo fue investigar. Lo otro que da online mejor es el acceso rápido a puntos de vista, incluso alternativos, contradictorios sobre el mismo asunto. Basta que uno lo diga, por ejemplo, a veces en otro idioma y ya me parece un campo cultural completamente distinto sobre el mismo tema. Y eso es novedosísimo, eso no tiene 20 años en la historia nuestra, ¿no? Y aquí mi compañero no entiendo. Bueno, lo otro que vimos era que la comunicación es instantánea online, o sea, en cualquier momento, y también que es en cualquier instante. No es como los cursos, que el curso es cuando estoy en la sala de clases y cuando está el profesor adelante. En cambio, online es todo el día, en toda la noche, en todo momento. Y cuando pasamos a la última fase de la idea, que pasamos una rapidito, fue proponer, por ejemplo, el desafío a los alumnos para que lo desarrollen fuera de clase en grupo. No estando en la misma clase, sino que alguna experiencia y que se puedan armar en grupo y eso lo puedan hacer en línea y después lo tengan que mandar, no sé, a las 12 de la noche. Y pensando en cursos de niños, nosotros nos enfocamos como esto, una visión de curso más grande. Eso. Muy bien, súper interesante. Y lo que decías, por ejemplo, del rol del profesor, estaba pensando, ¿qué tal si tenemos un curso que tiene 20 profesores? Hay 20 y no les llamamos profesores, les llamamos catalistas, no sé, mentores, lo que sea, pero no hay profesor, ¿no?
Entonces, el interés es, la motivación de los alumnos es aprender un determinado tema o metodología. Y va a haber 20 personas y quizás más que surgen de los mismos alumnos que se dedican a catalizar las interacciones y ayudar a resolver preguntas o plantear preguntas en esa comunidad, ¿no? Como para realmente eliminar el rol ese del profesor como el punto focal de la experiencia, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí. Tras conversar muy brevemente acerca del tema de quién tiene el conocimiento, pero también las ventajas online, nos centramos en un aspecto que puede ser piedra de tope a la hora de realmente generar innovación en la educación, y es la evaluación de los resultados, porque al final del día quizás de repente es fácil cambiar la metodología de enseñanza por algo mucho más flexible que da vuelta al salón de clase, pero a la hora de evaluar los resultados todavía estamos atascados en un sistema que depende de ser muy objetivo y de tener el monopolio sobre el profesor, porque el profesor tener el monopolio sobre cómo hacer la evaluación, y hasta que no se dejen las riendas de esa evaluación también en el resto, no vamos a poder avanzar efectivamente en hacer y hacerlo más democrático. En la plataforma Venture Lab, en la que se hizo este curso de creatividad, y hay otros cursos que tienen que ver con tecnología, con emprendimiento, y yo voy a hacer un curso de Design Thinking en esta plataforma, hay un sistema en el cual los alumnos evalúan el trabajo de otros alumnos, pero en forma calibrada. Es decir, que el instructor o instructores o gente que conoce la materia califica o evalúa una serie de las tareas o de las cosas que los alumnos mandan, y eso se utiliza para calibrar cómo otros alumnos están corrigiendo a sus pares, ¿sí? Entonces el aprender, y también para el que corrige, ver, ¿no?, cómo estaba bien o mal su punto de vista, ¿no? El lenguaje muchas veces, en el taller que hicimos el martes salió una idea muy bonita, que, bueno, por un lado, que uno como parte de su perfil como alumno pudiera decir, mi primer idioma es el español, pero también sé inglés, o estoy aprendiendo inglés y quiero saber más, y quizás uno lo pone en pareja con alguien que sea lo opuesto, ¿no?, que su primer idioma es el inglés y quiere aprender más español. Entonces, en la interacción de equipo, de paso, vamos practicando el lenguaje. Y la otra propuesta es que le íbamos a proponer a las Naciones Unidas que la gente que está aprendiendo a ser traductor instantáneo, ¿no?, para sus sesiones, bueno, que aquí se pueden estar de voluntarios y tienen un campo fértil para practicar. Entonces se ponen como voluntarios, trabajan con un equipo en forma virtual en Skype y practican sus poderes de traducción, ¿no? ¿Está bueno? Sí, allá en el fondo. Hola, bueno, yo trabajé casi sola en el curso. Claro, acá en las ideas y todo. No, lo que hiciste tú del ejercicio. Una cosa importante es de los supuestos que se hacen en el curso, sobre todo en el área tradicional de Chile, es todavía la idea de que el conocimiento es poder, y hay mucho miedo de compartir ese conocimiento. El knowledge sharing es casi imposible, y eso se proyecta desde el aula de clases hasta el emprendimiento, hasta los profesionales, los empresarios. Se piensa que si tú compartes el conocimiento algo vas a perder, y no te das cuenta que el minuto que tú lo das es más lo que recibes. Eso dentro del supuesto. Luego, de las cosas que se pueden hacer mejor son las clases multiculturales a través, ¿cierto?, de Skype o de plataformas de comunicación global, o qué sé yo, cualquier otra plataforma. Tú puedes hacer una clase con un tema e invitar a otra gente de otros países, lo cual va a enriquecer la experiencia de los alumnos, que al no poder viajar o al no poder hacerlo por sus propios medios, van a tener igual la ventana abierta a conocer cómo son otras realidades, lo cual enriquece a la persona, tanto al profesor como a la clase. Y dentro de las cosas o las ideas que se pueden hacer, yo propongo también que a los alumnos se les dé la oportunidad de hacer sus propios, como te dijera, sus propios programas de estudio, y que ellos también propongan la evaluación. Y así también resolvemos el problema del paradigma, que estamos evaluando de una manera antigua algo que se viene y que es muy moderno.
Creo que los alumnos tienen el derecho total de decidir qué es lo que quieren aprender y cómo quieren ser evaluados. Eso. Sí, totalmente de acuerdo en cuanto a la multiculturalidad. Eso es, por ejemplo, lo que pasó en una de los en el curso de Tina, de, por ejemplo, una tarea de la observación era ir a un shopping mall, ¿no? Y observar las distintas tiendas, lo que pasaba, y es una cosa que hacemos en el curso para los estudiantes de Stanford también, y luego tienen que hacer un proyecto en base a una de esas observaciones. Y mucha gente escribió, bueno, pero acá no, en donde yo estoy no hay shopping mall. Bueno, vaya, no sé, a la tienda, al centro, no sé, o sea, ¿no? Y esas suposiciones que uno tiene que el shopping mall en todos lados, ¿no? Y lo otro que decías acerca de que el alumno se guíe y elija su camino, eso es un poco, por ejemplo, el modelo de Khan Academy, que es KAHN, academy.org, en el que hay módulos pequeños, entonces los alumnos pueden ir navegando los módulos, por ejemplo en matemática, en historia, pueden verlos las veces que quieran y el profesor puede ir viendo el camino que toma el alumno y capaz que se trancó acá, bueno, capaz que hay que hacer una intervención ahí, ¿sí? Y lo que vimos también, y que por ejemplo este curso de creatividad lo aplica, pero vamos a mejorar en eso, es que tener una clase un video de 1 hora no es lo que conviene, ¿no? Entonces cosas más chiquitas y más modulares, pero también en la estructura del curso. Entonces en vez de tener un curso de 8 módulos, quizás hay que tener uno de 2. Entonces que uno haga ese módulo y después si quiere haga otro módulo, porque estamos hablando de gente que está aprendiendo y no solamente en la escuela, sino este curso de estos 40.000, la mayoría eran profesionales, gente que trabaja, entonces se hacía difícil o les surgían compromisos y abandonaban el curso por esa razón. ¿Algún otro comentario? Vamos a tomar un último comentario y les voy a dejar mi mail, entonces me mandan todas las ideas, por favor, me escriben y me mandan las ideas, no las puedo dejar perder. Un comentario muy breve a raíz del curso de Tina, que yo creo que sirve para como también contextualizar los desafíos del online y no solo mirar el pasto como todo muy verde, que el tema de la multiculturalidad es un gran desafío, porque el grupo que yo participé era un grupo, había un chino, una holandesa, una persona de India y yo, chilena. Pero había un gran desafío horario, porque normalmente cuando yo quería trabajar estaban durmiendo y cuando ellos querían trabajar yo estaba durmiendo. Entonces, no es tan obvio que todos tengamos el tiempo. Y por otro, lo que tú dices, ¿verdad? Como las clases son muy ordenadas y hay que subir la tarea de una semana a otra, el online y la flexibilidad que el online entrega es una arma de doble filo si uno no es bien metódico y no la pilla, porque en una semana uno está con 20 otras actividades y de repente se da cuenta que además de esta cosa faltan 10 horas para que se cierre el portal, faltan 8 horas y uno está ahí, contesten. Entonces es importante que uno sea, o sea, el online exige una gran disciplina que no siempre es tan popular. De acuerdo. Y para terminar, porque no quiero abusar del tiempo que me han dado, quería comentar que quizás resulta evidente, de acuerdo a esta conversación que estamos teniendo, que hay un potencial muy grande también en estos cursos masivos, y es que son grandes experimentos. Son como una placa de Petri en el que hay distintos, ¿no? Tu experiencia. Entonces yo enseguida, yo soy científica, yo pienso, bueno, hagamos un curso, entonces pongamos a un montón de equipos, 500 equipos, los ponemos de manera que todos compartan mismos intereses. Estos otros equipos están en el mismo uso horario y vemos cómo trabajan y qué trabaja mejor. Entonces podemos hacer un montón de experimentos que después nos informan cómo enseñar mejor en cualquier ámbito, en una sala de clase chiquitita con 20 personas. Bueno, tenemos que hacer los equipos de esta manera, ¿no? Y no de esta. Entonces es un campo fértil para experimentar. Y nada más mencionarles otras cosas, ideas, como que usar juegos es una excelente manera de aprender. Y GameDesk, esta non-profit GameDesk.org,
lo está haciendo muy bien. El curso que les comentaba en Venture Lab, la plataforma, y TED Ed. ¿Cuántos de ustedes conocen TED, las charlas TED? Bueno, casi todos. Si no levantó la mano, por favor, llegue a su casa, vaya a la computadora, a internet, ted.com. ¿Ah? Ahora perdió todo su fin de semana porque se van a quedar mirando videos de TED, videos interesantes de todos los temas. Pero esto es algo nuevo que se llama TED Ed, TED Educación, y lo que es que profesores o cualquiera en realidad toman charlas de TED y construyen clases o actividades en base a esas charlas, ¿sí? Entonces cualquier otro las puede tomar y usar, cualquier otro profesor las puede tomar y usarlas, el video, pero aquí están las actividades, aquí están las cosas que se van a aprender, ¿sí? Y remezclar los contenidos de TED. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro contenido. Hay tanto contenido que podemos ahora tomar y remezclar, ¿no? Como aprendices o como profesores. Finalmente vuelvo a que lo que tenemos que lograr, ya sea en un salón de clase o a nivel de una plataforma masiva, es promover el amor por aprender. Les quería mostrar este video. Este inglés es un niño americano que acaba de tener éxito en andar solo en bicicleta por primera vez. Y el padre lo filma y esto es lo que dice. Vamos a sacar la música. Perdonen que les haya puesto música mientras trabajaban y no la apagué. No música. Ahí, ¿la apagué? Ahí. Bien. Esto es lo que dice el niño, ni bien termina de bajarse de la bicicleta. For all the other kids trying to learn how to ride their bike, can you say anything to them? Thumbs up. Thumbs up, everybody! Lo que tenemos es que preservar eso, ¿no? Que cuando uno aprende tenga esa actitud. Y esta frase, para terminar, en un tiempo de cambios drásticos, son los aprendices los que crearán el futuro. Los sabedores se encontrarán perfectamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe, ¿sí? Con eso, muchas gracias y les dejo mis datos. Me escriben. Oye, una cosa que me he dado cuenta es que también hay que entender un poquitito sobre creatividad. Entonces lo que hago es que traigo un experto habitualmente, primero que le hable sobre creatividad. 2 veces ha sido Leonardo Muñoz, una persona que trabaja en la Fundación Chile, que también es profesor de Magíster de Innovación. Entonces le hago que le explique que en el fondo, también científicamente hablando, está demostrado de que el ser creativo es como un músculo en el fondo que se desarrolla. Entonces al entender también un poco esto conceptualmente, le es más fácil después decir, ok, entonces ahora somos más creativos y ahí tenemos distintas técnicas que un poco sí es lo que a Leticia y a Tina enseñan. Me compré un libro que se llama Cómo ver la vida como un museo. Y cada clase le hago un pequeño ejercicio. Por ejemplo, ver el techo. No sé si alguno de ustedes se ha fijado en el techo de este salón. Nadie lo había visto probablemente. Entonces que lo describan con detalle. Después que un día se vengan en un camino distinto de la casa a la sala, a la universidad. En el sentido que me hay que tomar en, no sé, Bilbao, saben por Isabel la Católica. Y así hago mini ejercicios también durante la clase que son
desarrollando la creatividad, pero como conclusión es una combinación entre entenderlo como también un poquito la teoría científica, que yo no soy la experta en ese tema, sino que traigo a alguien que lo sabe, y lo segundo son ejercicios durante de a poco y al final ya no se dan cuenta y lo hacen. Eso en verdad. ¿Puedo agregar? Yo te agregaría, yo me voy a ir al otro lado, concuerdo totalmente con lo que la Vero dice. Si piensas, cuando estudiamos matemática, para aprender cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, hacemos cientos, ¿no? Practicamos, hasta que al fin me sale. ¿Cuántos minutos al día practicas generar ideas, ser creativo? Sí. Casi todo el día, bien. Estoy segura que ese no es el caso de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, si no practicamos, como decía Vero, ¿cómo podemos ser buenos? Pero también, más allá de la teoría, aunque no tenga un acceso a la teoría, tratar de experimentar cuáles son las mejores condiciones para que fomentan tu creatividad, que van a ser distintas a las mías. Yo, por ejemplo, te digo, mi momento más creativo, y no sé por qué, seguramente hay alguna teoría neuro que tiene que ver con la biología, es en el momento que yo abro mis ojos de mañana y casi sin haberme terminado de despertar empiezo a escribir, empiezo a pensar en los problemas que me importan y que quiero resolver. Si yo me levanto y me meto en la ducha y después me subo al auto, desperdicié, tiré por la borda mi momento más creativo. Entonces trato de preservarlo con todo lo que puedo. Quisiera agregar algo también, que yo creo que como cultura, no sé cómo serán nuestras culturas, pero la creatividad está asociada como al ser genial, ¿cierto? El creativo es el genio, y la creatividad es una condición inherente al ser humano. El mundo no está dado, el mundo lo hacemos nosotros. El mundo no existe sin un observador. Entonces crear no es otra cosa que hacer, no es otra cosa que pensar, no es otra cosa que idear. Entonces todos somos creativos. Yo creo que nosotros que trabajamos en los colegios le decimos aquí, todos ustedes son sumamente creativos. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer? Y dedíquense, como decía Leticia, háganlo y diseñen su día, creen su día con una sonrisa, ustedes crean un día positivo, un día alegre, ¿no es cierto? Eso es ser creativo, es diseñar, es hacer el día, es hacer las relaciones, es hacer los trabajos y después terminamos al super genio que se le ocurre hacer un invento que crea la luz. Pero eso es como el único punto, la creatividad se hace en cada segundo, tenemos que ser creativos. Ya. Yo soy profesora de teatro y de danza y cuando me contrataron en el colegio, particular pagado en el que me contrataron, era para potenciar las clases de inglés, o sea, el habla inglés, en el fondo a través del teatro, como ir haciéndolo de una manera más lúdica. Eso fue el año 2011 y el contrato se terminó, porque en el fondo querían poner más horas de matemática, estoy hablando de niños de preescolar, kinder y pre-kinder. Lo sacaron del programa porque en el fondo había que aumentar más horas de matemática y más horas de inglés y de otros idiomas. Y pasé a ser profesora de taller nomás, simplemente. Entonces mi pregunta iba como a si estamos apuntando de que ahora todas las nuevas tendencias nos llevan a que queremos generar las habilidades blandas y en realidad lo que importa es el trabajo en equipo, es desarrollar la creatividad, es saber resolver problemas. Son, por ejemplo, en este caso, muchos aspectos que el teatro contiene en sí mismo. Entonces, ¿por qué en los colegios particulares, pagados, donde están supuestamente siempre insertando nuevas tendencias, siguen quitando horas de las artes, dígase teatro? Este año quitaron más horas de música en el mismo colegio, solo por aumentar horas de inglés y de matemática, que son cosas sistemáticas que van a aprender de todas maneras igual. Eso como una parte de la pregunta. Y luego reflexiono acerca de que hoy muchas de las empresas están usando a los actores para llevarlos a sus empresas, a capacitarlos para las mismas cosas que supuestamente yo estaba enseñándole a niños de preescolar. Entonces se me genera una contradicción. No sé si alguno podría darme como una respuesta de por qué cree que esto sucede. Bueno, en el mundo el debate de las pruebas estandarizadas es el tema. Yo me acuerdo aquí también en esta facultad, primero habló el ministro Lavín en su minuto que era ministro y hablaba de nosotros porque vamos a crear el CIMSE de esto y el CIMSE de esto y el CIMSE de esto otro. Y él era el que le abría a un gringo súper importante que traían de la escuela de Columbia
que el único que decide hablar en contra de las pruebas estandarizadas, en contra del CIMSE, que no le está abriendo la palabra, y porque está probado que las pruebas estandarizadas se pueden calentar, que las pruebas estandarizadas se enseñan para el CIMSE, ¿no es cierto? Y se matan todas esas otras habilidades. Entonces ese es un debate que va a estar siempre, que no es solo acá en Chile, no solo en ese colegio. No, ¿cómo logramos? Yo creo que no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, y en todo caso, los mejores países que tienen mejores niveles educativos, no existe el CIMSE. En Finlandia no existe, ¿no? Cuando me acuerdo que acá le preguntaban al experto finlandés, bueno, ¿y cómo evalúan ustedes? ¿Evaluar qué cosa? ¿Pero cómo a final de año? ¿Pero cómo? No existe el CIMSE, no existe. Porque los profesores son reflexivos y están todo el tiempo evaluando si los alumnos están aprendiendo. Entonces, bueno, eso es algo en todo caso que le copiamos a los gringos. Yo bien cortito diría que lo primero que dijiste es una tragedia y lo otro es una paradoja, pero no tengo respuesta. Respecto a la tragedia, bueno, seguir ahí adelante. Yo creo que yo no alcancé a presentar, pero yo recibo a alumnos de elite en esta universidad y les enseño innovación, design thinking, creatividad, particularmente 50% alumnos que están estudiando ingeniería comercial y 50% del resto de esta universidad, y la verdad que vienen muy dañados en sus capacidades de observar, en sus capacidades de pensamiento divergente, y son grandes seguidores del protocolo, tienen puntaje y pruebas estandarizadas de 750 puntos, pero para enfrentarse a esta manera de pensar y manera de crear, vienen dañados. Yo siempre parto el curso y digo, ¿cuántos de acá se piensan o se declaran creativos? 5% o menos. Se declaran y tienen atrofia en el músculo para pensar diferente. Y tratamos de mejorar eso. Estoy hablando de alumnos de elite de una de las mejores, de la segunda universidad, digamos, de América Latina en la prueba estandarizadas. Entonces yo creo que afortunadamente y en buena hora los programas que dirige Josefina, lo que hace la Vero con los profesores, lo que está haciendo Ulises a nivel, ¿no es cierto?, masivo, va instalando algunas de estas prácticas en escolar, preescolar y escolar, y en los profesores, porque yo creo que podemos perder mucho tiempo. Y otra cosa que yo diría, que yo creo que tenemos que olvidarnos, la semántica, no estamos hablando acá de habilidades blandas, son cada vez más duras. Eso es una semántica que yo creo que hay que cambiar. Esto, o hablemos de las personas con forma de T, pero acá, y estos reportes de Complexity y otros reportes te muestran, no se trata de aquí de las habilidades duras y de habilidades blandas. Yo creo que hay que cambiar un poco esa semántica, y estas habilidades que estamos hablando son habilidades de sobrevivencia en el siglo XXI. Ulises, ¿quiere comentar algo? Espero. No, yo lo mismo, un poco la misma línea. Yo creo que acá hay un tema como de política pública. Creo que no es este seminario para hablarlo, pero finalmente la política pública es clave en lo que repercute en los colegios y en la formación de profesores. Hola, soy Coral de la Barra, trabajo en educación a distancia desde hace como 8 o 10 años. Empecé en esta universidad tratando de sacar adelante un proyecto que se llama UC Virtual, y al principio nadie creía en esto, pero nadie. Me atreví a presentárselo al rector y me dijo, muy bien Coral, sigue trabajando, pero esta universidad de aquí a 20 años no va a tomar este tema muy en serio. Hoy día estamos con más de 6.000 alumnos y muchos profesores interesados en cambiar su metodología. Por eso me interesaron mucho las MOOC. Sé que es un proyecto, sé que es un experimento, y en ese sentido quería saber si hay más papers, si hay estudios que están escritos, que están avalando cómo está progresando esta propuesta. Porque el tema de la evaluación es un tema y es una realidad todavía en nuestra universidad. Seguimos con aulas convencionales, con infraestructura fija y casi replicando este mismo modelo. Para mí es muy irónico decirles a los profesores que les vamos a enseñar a innovar y los llamamos a unas charlas magistrales. Ustedes, señores, muy quietos ahí, les vamos a decir cómo se cambia el estilo de aprendizaje y les vamos a enseñar cómo usan la tecnología. Y todos vienen con su papel, su lápiz, y eso es todo. Entonces, es como difícil avanzar cuando
seguimos parados en las viejas escuelas, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar evidencia de científicos que estén viendo cómo está avanzando esto y qué evidencias están sacando para poder probarlas en estos contextos, por ejemplo. Yo no hay que ver con la pregunta, porque esto es para Leticia, pero yo ya me tengo que ir. Tengo una hija de 4 años que me está esperando en la casa, así que sí, yo también no dejé mi Twitter ni mi mail, pero siempre muy abierta a que me hagan preguntas o consultas del tema. @Verónica Cabezas. @Vero Cabezas, ese es mi Twitter. Gracias, Chicho. Dejo ahora con el plato de fondo como dijo Chicho. No, pero la respuesta yo creo que Ulises y quizás Leticia pueden comentar de la evidencia científica y los experimentos en esto. El comentario que hago es que hay que tener cuidado con la evidencia científica porque depende de lo que va a preguntar. ¿Sí? Pregunta hoy a las personas que tienen una educación tradicional y lo compara con otra generación, los resultados no serán comparables. Entonces, mi tendencia es siempre, como he dicho, en trabajar en complementariedad. Una cosa no es mejor que la otra. La escuela tradicional no es peor do que el uso de las nuevas tecnologías. Son distintas. Ese es el punto clave para mí. Son distintas. No hay una manera de ser creativo, no hay una manera mejor do que la otra de educar. Lo que debemos intentar es incorporar en la educación las distintas lenguajes, voy a insistir en lo que he dicho, y hay gente que no consigue aprender con la educación a distancia. Y eso no es un problema de ellos, tienen una manera distinta de organizar el pensamiento y el conocimiento, quizás porque no son nativos, quizás porque tienen otra organización. Por ejemplo, he sido un alumno que nunca he escrito nada en una clase, no consigo escribir. Tengo otra forma de organizar la manera con que aprendo. Tengo una memoria buena. En general yo digo que tengo un problema neurológico. Si escribo no consigo oír y no aprendo. Pero claro, es una manera distinta, es eso que digo. Entonces no hay que entrar en una pelea si un modelo es mejor que el otro. Debemos, así como Ricardo ha dicho que los sordos tienen una manera distinta de organizar porque son ágrafos. Es un término que es raro. Es esto, somos distintos. Claro que cada uno de nosotros somos individuales a punto de que no hay una cultura o algo que nos una. No hay infinitas maneras de aprender, pero hay unas tantas. Y es eso que debemos incorporar para que no entremos en una pelea que no nos llevará a ningún sitio.